encuentres muy bien y que todo vaya bien con tu vida. Te habla tu amiga y hermana en Cristo, María Pérez, y entonces vamos a estar orando para que veamos una porción de la Santa Palabra del Señor. Oramos. Padre amado, gracias te damos porque hasta aquí nos has acompañado. Suplicamos nos sigas acompañando y que seas nuestro maestro en esta porción de la Biblia que vamos a estudiar en este momento. En el santo nombre de Jesús. Así que vamos a ver de una vez el pasaje bíblico que lo encontramos en Lucas 15. Esta es una continuación de la parábola del hijo pródigo del video anterior, y entonces decidimos separarlos porque queremos hacer un comentario de esta parte. Entonces, y además para no hacer el video anterior sobre el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, quisimos dividirla en dos secciones. Así que el pasaje bíblico lo vamos a continuar leyendo. Lo encontramos en Lucas 15, 25 al 32. ¿Ya buscaste tu Biblia? Voy a esperar que busques tu Biblia. Mientras tanto, te invito a que te suscribas al canal, que compartas bendición con otros y para que el Evangelio sea predicado a todas las criaturas de esta tierra, como dice la santa palabra del Señor. Y entonces vendrá el fin. Así que anímate, y si quieres ver a alguien en el cielo, que sé que tienes muchas familias y amigos que quieres ver en el cielo, comparte bendición con ellos. Entonces, ya buscaste tu Biblia, ábrela en San Lucas 15 y vamos a estar leyendo del 25 al 32. Vamos a leer. Entonces, el título que le pusimos a este video o a este tema es El hermano del hijo pródigo. ¿Cómo se llama? El hermano del hijo pródigo. Vamos a leer juntos. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó ¿qué era aquello? Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a reflexionar en algunos versículos, como hicimos en la parábola del hijo pródigo. Ya estudiamos o analizamos el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, que la encontramos en San Lucas del 11 al 24. Ahora estamos viendo el hermano del hijo pródigo. Entonces, fíjense cómo el hijo pródigo, vamos a hacer el intro de este video, vamos a hacer un resumen del primer video, que entonces el hijo pródigo dice que pidió su herencia, y el padre le entregó, entonces le entregó los bienes que le correspondían. Se fue, se puso a vivir perdidamente, y entonces agotó todos los bienes que tenía, y luego pidió trabajo a un hacendado, donde lo envió a cuidar cerdos. Entonces él ansiaba llenar su barriga de las algarrobas de los cerdos, pero nadie se la daba. Pero de repente el hijo pródigo volvió en sí, y entonces decidió regresar a su padre. Su padre fue movido a la misericordia, lo abrazó, y entonces él le besó. Y entonces el hijo pródigo dijo: padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Es decir, se arrepintió. Primero reflexionó, dijimos, estaba reflexionando
Y entonces luego él decidió, tomó acción y decidió volverse hacia su padre. Luego reconoció que era un pecador. Luego el padre le manda a que le vistan. Y entonces es vestido este pecador con la justicia del Señor. Fue imputada a él por medio de su arrepentimiento. Entonces la justicia del Señor lo alcanzó. Luego el padre hace fiesta. Y ahí es que entra esta segunda parte de la parábola, que dice que el hijo mayor estaba en el campo. De repente escucha toda esta música, todas estas danzas, y entonces llama a sus criados y le dice que era aquello que estaba pasando, porque estaba viendo una fiesta allí. Y entonces el criado le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces miren, mis hermanos, por eso quise hacer esta segunda parte, porque es una situación que se da en el día de hoy también. Podemos cometer este tipo de errores. Tenemos que regocijarnos cuando un pecador que se ha ido, una persona que se ha salido de la iglesia, una persona que se ha dedicado, podemos decir, a cometer pecados de manera, podemos decir, sin ningún control, ¿verdad? Le ha dado rienda suelta a los deseos de la carne, vamos a decirlo así. Y está muerto espiritualmente. Pero de repente se decide volver a Dios. De repente decide volver a la iglesia. De repente decide consagrarse y entregarse al Señor enteramente. ¿Qué actitud tomamos tú y yo cuando vuelve este hijo pródigo arrepentido, bueno y sano? Es decir, que no estaba enfermo el hijo pródigo. Y el padre se puso feliz. Usted se imagina un padre cuando se le va un hijo, sin saber para dónde va. Y de repente cuando ve que el hijo viene sano y salvo, hace una fiesta. Esto fue que hizo este padre de esta parábola, que simboliza al Señor. Queridos amigos, repetimos el versículo 28. Entonces se enojó, ni no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Porque fíjense bien que en esta parábola solo eran 2 hermanos. Me llama la atención que el hijo, en vez de integrarse a la fiesta, porque su hermanito, su único hermano, había regresado sano y salvo, como dice el 27, entonces él se enoja. Es un punto muy, muy importante para reflexionar, porque nosotros también estamos llamados a que si un hermano se sale de la iglesia, o usted lo ve que se ha alejado del Señor, usted y yo estamos llamados primero a orar permanentemente por ese hermano, para que el Espíritu Santo lo alcance, para que Dios lo toque y para que entonces podemos decir, cambie su conciencia cauterizada. Debemos ser movidos a compasión, debemos ser movidos a misericordia, debemos suplicar al Señor para que lo alcance, para que lo proteja, para que lo haga volver a casa. A eso somos llamados tú y yo. Nosotros tenemos una misión que cumplir. Nosotros tenemos que buscar lo que se había perdido, como hizo nuestro maestro. Cuando hablamos de la historia de Zaqueo, dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice el Señor. Fíjense ustedes que esta parábola el Señor la contó en el contexto de que los fariseos y escribas, el Señor estaba allí, podemos decir, predicando y haciendo milagros, la obra que él hacía. Estaba allí, parte del público eran publicanos y pecadores, pero habían unos enjuiciadores, hay unos religiosos. Los religiosos le decían: pero mira, este está ahí hablando con los pecadores. Oigan qué forma irrespetuosa de tratar a nuestro Señor, a nuestro Dios. Queridos hermanos, por eso el Señor hace
hace énfasis en estas 3 parábolas de la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. Hace énfasis de la fiesta en el cielo que se genera en el momento que un pecador decide volver a Dios, en el momento que un pecador decide arrepentirse, en el momento que un pecador vuelve en sí como el hijo pródigo y da un paso de acción al frente y hacia Dios. Pero el punto aquí, con relación al hermano del hijo pródigo, quise detenerme en esta reflexión porque siempre nada más dejamos la parábola muchas veces en la parte del hijo pródigo. Pero es bueno analizar al hermano del hijo pródigo. Siempre me llama la atención. Una vez yo di ese tema en una plataforma virtual porque me llama tanto la atención la actitud de este hijo pródigo. Dice el 28, San Lucas 15, 28, que se enojó y no quería entrar a la casa. O sea, entonces si viene un hermano arrepentido, tú te vas a salir de la iglesia. Si viene un hermano que se acerque a Dios, tú crees que que no hay perdón para él y tú eres santo. Tú y yo no somos santos, no somos santos. Somos pecadores arrepentidos que necesitamos el perdón de manera permanente, porque estamos en la carne y estamos en tentación permanente. Dijimos en el video anterior que nosotros además podemos estar pecando sutilmente, porque el enemigo es astuto y puede entonces puede persuadirnos de diferentes formas con el pecado y con el engaño. Él es el engañador. Así que siempre siéntete pecador. Siempre siente que necesitas el perdón. Muévete a misericordia, como lo hizo el Padre. Compadécete de aquel que se aleja de Dios. Ve a buscarlo, porque Dios es espíritu y lo que le aman deben amarlo en espíritu y en verdad. Dios quiere utilizarte a ti y a mí como instrumentos suyos para buscar al perdido, para rescatar la oveja que se perdió, para encender la lámpara, buscar la escoba y buscar la dracma perdida dentro de la casa, dentro de la iglesia, para recibir aquel hijito que se alejó y entonces el Señor quiere que tú y yo lo recibamos con los brazos abiertos y le demos la bienvenida de nuevo a casa. No nos enojemos porque un pecador vuelve a casa. Hagamos fiesta con el Padre. Vamos a hacer fiesta con el Padre. Entra a la casa donde se está celebrando la fiesta y celebra con tu Padre. Qué triste, mis hermanos. Es muy triste este caso porque el padre está celebrando, quiere celebrar con sus 2 hijos. El hijo que permaneció con él en la casa, que es el cristiano que se queda en la iglesia, y cuando llega uno que se descarrió y vuelve a la iglesia, lo que lo señalamos y le decimos, él estuvo en drogas, ella estuvo en prostitución, él fue un ladrón. Y así tantas situaciones que le llamamos pecados. Entonces, no señalemos a nadie, mis hermanos, porque todos somos pecadores. Todos necesitamos el perdón de Dios. Dios es el único que puede perdonarnos. Cuidado si te dejas engañar. Nadie te puede perdonar un pecado, solo Dios. Solo la sangre de Jesús te puede limpiar, mis hermanos y amigos. Cuidado con los engaños. Lo que está fuera de la Biblia no. Es mejor seguir a Dios antes que a los hombres. Lo que está fuera de las Santas Escrituras, no lo acepte. ¿Y cómo tú sabes que te están engañando? Tienes que conocer las Escrituras para que le contestes así ha dicho Jehová, escrito está, como le contestó el Señor Jesús a Satanás en el desierto. Pero tiene que conocer la Santa Biblia, tiene que pasar tiempo con Dios para conocerle, porque si no te pueden engañar fácilmente. Y ahorita crees tú que viene un hombre y te perdona los pecados y te dice, ya tú estás santo, ya tú estás sano. Tú de ahora, todos los pecados de atrás, te dice un hombre, ya
ya tú no tienes ningún pecado. Cuidado con esto. Despiértate. Estate alerta. Estate alerta y despiértate. El Espíritu Santo, si te has entregado a Dios enteramente, te puede alertar de cualquier peligro espiritual. Cuidado. Repetimos el versículo, es mejor seguir a Dios antes que a los hombres. Decimos, vamos a ir concluyendo con este video. El 28, repetimos, hablando del el hijo mayor, del hijo pródigo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. Entonces el padre estaba celebrando, estaba contento porque volvió su hijo menor, porque volvió sano y salvo, dice el 27. Entonces, oigan bien, que ahora el padre está preocupado porque su hijo mayor dice que no quiere entrar a la casa y entonces el padre le está rogando para que entrase, dice el 28. Dice el 29. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí le está reclamando que nunca le desobedeció, que siempre estuvo en la casa con él, y sin embargo nunca le ha dado nada. Le reclama al padre. Cuando dice nunca te he desobedecido, para señalar a su hermanito que sí le desobedeció. Somos expertos, perdónenme mis hermanos el tono, pero somos expertos en señalar al pecado de los demás, las faltas de los demás. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Tú estás libre de pecado? Yo no. Es momento de reflexionar, mis amigos y mis amigas y hermanos en Cristo. Dice, finaliza tenemos unos versículos más. Dice, pero cuando vino tu hijo, le dice, tú nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino recuérdense que así comenzó este capítulo, como le llamaron los publicanos los fariseos y escribas. Entonces le dijeron, se relaciona, él habla con los pecadores. Y ahora dice, entonces dice el hijo mayor, dice, pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, continúa acusándolo. Primero habló que desobedeció. Ahora dice, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces ahí está señalando los pecados del hijo menor. Hermanos, no veamos las faltas de otros. Dios es el juez. Usted no es juez. Dice que el que que no mires la paja del ojo ajeno, mira la viga que está en el tuyo. Vamos, es un momento, es un viaje hacia el interior y pedirle a Dios o darle el permiso al Señor que escudriñe nuestro corazón para que nos limpie de toda maldad y de todo pecado. No es tiempo de enjuiciar a nadie, mis hermanos, porque caemos en pecado. A esto Dios no le agrada. En su santa palabra dice que no, que tenemos, cuando dice esa metáfora que dice que no mire la paja del ojo ajeno, que mire la viga del tuyo. Entonces, esto significa que revisemos nuestras propias acciones, nuestra propia vida, nuestras propias aciertos o errores. A esto se refiere. Repetimos, a Dios no le agrada que enjuiciemos a nadie, porque hay podemos decir, acciones que solo le corresponden a Dios, y hay que tener cuidado con esto, saber qué puedo hacer yo y qué le corresponde a Dios. No pase los límites, no pase esa barrera, porque eso es peligroso, espiritualmente hablando. Debemos ser santos, dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no nos podemos extralimitar y entonces querer hacer la parte del Señor. Cuidado con esto. Entonces él es un juez aquí. Yo nunca te he desobedecido. Bueno, entonces dice el 30,
Entonces dice, mira, este tu hijo que se fue a vivir, echó a perder todos tus bienes con rameras. Y has hecho matar al becerro gordo. Mira, o sea, como que dice, lo premiaste. Pero el Señor, el Padre, que representa a Dios, lo premió porque vino a él arrepentido. El Señor no premia en medio del pecado. El Señor premia el momento que te vuelves a Él y reconoces que eres un pecador y que necesitas el perdón. Miren, cuando el Señor sanaba decía, vete y no peques más. Es decir, que ya un pecador arrepentido tiene entonces que, podemos decir, que depender más de Dios para que su nivel de santidad, porque la santidad son niveles, son diferentes niveles, para que el nivel de santidad siga ascendiendo, porque la santificación dura toda la vida cristiana, es decir, desde que usted conoce a Dios y se entrega al Señor hasta que usted desciende a la tumba. Entonces, tenemos que pedirle al Señor ser diligentes con la ayuda de nuestro Dios para seguir creciendo espiritualmente y seguir, entonces poder seguir dominando las tentaciones y el pecado. Entonces dice el 31, él entonces le dijo, hablando del Padre, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Entonces, fíjense qué hermoso que el Señor dice, todo, los hijos de Dios, todo lo del Señor, lo de la casa, corresponde a los hijos de Dios. Ahora bien, si hay uno de sus hijos que se descarría y se sale, cuando regresa, entonces hay que hacer fiesta porque ha regresado a casa, estaba perdido, estaba muerto. Oigan cómo dice al final del versículo 32, porque tu hermano era muerto. ¿Y cómo así que estaba muerto? Porque él se fue lejos y él vivió perdidamente y él gozó de la vida y él disfrutó. Estaba vivo, ¿cómo hacía hermana María? ¿Qué querrá decir esto? Bueno, estaba muerto, estaba vivo físicamente, él respiraba, su corazón latía, tenía todos sus signos vitales, pero estaba muerto espiritualmente porque se había alejado de su padre, se había ido muy lejos y aparentemente sin retorno. Hay una parte que te corresponde a ti y a mí. Es la parte de la decisión. Dios no te va a obligar. Como dijimos el versículo ahorita, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él. Y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, era muerto y ha revivido. Una vez que ya está cerca de la vida, toma vida. Porque la vida es Dios. Se había perdido. Cuando te alejas de Dios, estás perdido. Dice, y es hallado. Se había perdido y es hallado. Así cuando vuelves a Dios, ya tú, entonces, ya Dios te ha encontrado. Y entonces te ha abierto los brazos. Fue movido a misericordia al Padre. Y de nuevo te dio acceso a casa. Que Dios nos ayude a reflexionar en su santa palabra, que nos ayude a hacer fiesta cuando alguien se aleja de la casa y que vamos a sentir alegría, vamos a unirnos al Padre para celebrar, mis hermanos. Es tiempo de celebrar cuando un alma vuelve a Cristo, cuando un alma deja su vida que está viviendo, podemos decir que está llevando de manera desenfrenada, de manera entonces sin ningún control, y decide volver a casa. Qué lindo. Decide buscar de Dios nueva vez para nunca más irse del lado de su Padre. ¿Tú haces fiesta cuando alguien se aleja de la iglesia y vuelve? Cuando tu pastora o tu pastor, en el caso de nosotros los adventistas tenemos pastores, cuando tu pastor le da un abrazo a esa ovejita que se fue lejos y le hace sentir amado, le da la bienvenida en la iglesia.
¿Tú te sientes, tú lo abrazas también al hermanito que volvió a la iglesia? ¿O te molesta porque él regresó y comienzas a acusarle como el hermano mayor? ¿Qué haces? ¿Celebras con Dios este retorno? Solo para reflexionar. Bueno, Dios te bendiga. Gracias por quedarte hasta el final del video. Vamos a estar orando en este momento para finalizar. Amante Padre, que tú morades en las alturas de los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú nos has hablado, Padre amado. Ayúdanos a hacer fiesta contigo cuando un pecador se arrepiente, cuando un pecador vuelve a casa, oh Señor. Padre Santo, ayúdanos a buscar las almas que se pierden ahí afuera, Señor, y ayúdanos a continuar cumpliendo con la misión contigo, Señor. Bendice los hogares aquí representados, bendice los esposos, bendice las damas, bendice los niños, bendice los jóvenes, Señor. Bendice los hogares, provee lo que ellos necesiten, trae comprensión a cada hogar, trae amor, que ponle la voluntad, Señor, en sus corazones para que ellos, tócalo para que ellos te busquen, Señor, impresiona sus corazones, cambia sus corazones de piedra por corazones de carne, Señor, que sean sensibles a ti, a tu presencia, Señor, para que cada familia se entregue a ti y vivamos juntos en el reino de los cielos cuando tú vengas a buscarnos. Oh Señor, gracias porque tú nos has hablado y ayúdanos cada día más a buscarte y cada día más entregarnos a ti, cada día más estudiar tu santa palabra, cada día más darte la primicia de todo lo que hagamos y todo lo que somos. Perdona nuestros pecados, acompáñanos hoy y siempre, en el santo nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí un ratito con María. Te acompañó tu amiga y hermana María Pérez. Te invito a suscribirte en el canal y a compartir bendición con otros. Así que nos vemos en el próximo video y te vamos a avisar por el canal para hacer algunos en vivo y que puedas hablar con tu amiga y hermana en Cristo María Pérez. Y también déjame al final de este video, déjame tu petición de oración. Me gustaría orar por ti. Así que feliz resto del día o de la noche, no sé a qué hora vas a ver este video. Dios te bendiga.